Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos mediodías. A la hora que vean este programa, el quinto programa de La Hora Contada TV. ¿Quién lo diría, no, Roberto? El quinto, no sé si el quinto, porque hemos tenido un par de entregas así como especiales, digamos, durante la semana. Y bueno, eso también ha sumado a nuestra audiencia, ¿no? Claro, bueno, digamos y buenas que... tardes también a todos. Y buenas noches, buenos días y a la hora que Pero nos hay escuchen. gente que me dice, yo lo veo en la mañana el programa, entonces Claro. digo, bueno, ¿y cómo le voy a decir buenas noches? Entonces, bueno. Claro, lo- no hay que saludar, No, directamente. lo bueno es que cuando lo vean, el programa lo compartan, le pongan me gusta, comenten, se ¿Y suscriban. dónde lo podemos ver? En YouTube, en el canal de YouTube de Zona Crítica Cuyo. Ahí pueden ver este programa, todos los anteriores, todas las entregas que han habido en estos últimos, ¿qué, Roberto? ¿Qué llevamos? Ya llevamos como 3 meses. 3 meses, ya Sí, tenemos sí. que hacer el cumple. 3 meses entonces, hay que festejar Claro, hay que eso. hacer el cumplemés. El cumplemés de La Hora Contada TV. Claro. La verdad que hay un esfuerzo muy grande acá puesto, ¿no? Y es la verdad que necesitamos y agradecemos también ese acompañamiento, que lo recibimos mucho, pero bueno, es importante para nosotros y para quienes nos puedan escuchar y ver que sigamos apoyando este proyecto, porque la verdad es que intentamos dar acá es una versión distinta por ahí a la que se da en los medios masivos de comunicación de Mendoza. Y hegemónicos Y hegemónicos. también, ¿no? Que funcionan defendiendo ciertos intereses. Y que a veces, Claro, generalmente nosotros tenemos algunos temas que no va a escuchar usted en televisión. Quizás los puede encontrar en las redes y todo lo demás, pero bueno, tratamos de compilarlos, trabajar, digamos, redactar, juntar imágenes, todo lo para que ustedes puedan disfrutar de temáticas que, bueno, elegimos para ustedes y que también muchos de nuestros oyentes y de nuestros televidentes nos piden que tratemos. totalmente, porque a veces existe esto de la queja, de, che, mirá, pero pasa tal cosa, está pasando esto en Mendoza, o está pasando esto en mi departamento, y no hay repercusión. Entonces, bueno, intentamos aportar nuestro granito de arena desde acá, humildemente, desde el programa de radio también, La Hora Contada Radio, los lunes a partir de las 21 horas en Radio Nacional. Radio Nacional Mendoza Quino, Junto a Laura Mendoza, junto a Laura Mendoza y a Rodrigo Aguilar. y Rodrigo Aguilar, y María Victoria Rodríguez también. Y se va agrandando el equipo cada vez. Así que también aquellos que quieran colaborar con nosotros, que se quieran sumar a esta propuesta, están nuestras cámaras abiertas, nuestros micrófonos abiertos, la producción abierta como para evaluar, digamos, lo que ustedes quieran trabajar, comentar y también sumarse en algún momento a esta iniciativa. A este que hemos proyecto, tenido. este sueño, A este sueño de construir un proyecto para comunicar Mendoza, ¿no? Para comunicar de manera honesta, digamos, Bien. de manera... No comunicar verdades, porque las verdades son siempre relativas, pero sí comunicar con honestidad, comunicar con un criterio de intentar no anteponer intereses Claro. por sobre lo que intentamos decir o opinar. Así que bueno, Roberto. Vaya un saludo también a todos aquellos que hacen comunicación popular, digamos, ya sea desde la radio o de algunos espacios en internet también, que van haciendo como van pudiendo con los equipos que van teniendo. Para todos les cuesta, hemos tenido encuentros y reuniones con personas que hacen comunicación popular y no es fácil. Le ponen mucho empeño, le mucha garra y le ponen mucho pensamiento y mucho corazón. Vamos a mandar un saludo a Eduardo Jiménez. Vecino, un comunicador popular de Colonia Segovia, que tiene un canal de YouTube que también se lo sugiero, se llama El Jume. Mira. El Jume Mendoza. Eduardo se dedica a contar relatos de la vida cotidiana de su comunidad en Colonia Segovia, Colonia Molina, y a veces de otros lugares también. Y se dedica también a la comunicación popular y la verdad que lo hace muy bien. ¿Y hace buenas empanadas también? No he comido, no me ha invitado todavía. Hay que preguntar a Eduardo si hace buenas empanadas. Jiménez. Eduardo, querido. A comer. Se va a poner contento cuando lo saludemos. Bueno, Roberto. ¿En qué estamos hoy? Hoy estamos, han pasado apenas 10 días desde que Mendoza tuvimos las elecciones PASO. Y bueno, ya empezamos, digamos, con este análisis en el programa de radio. Queremos saber, digamos, a ver cómo desmenuzar los números que nos ha dejado esta elección. Y en esta oportunidad nos hemos enfocado más
sobre los resultados, digamos, globales de la elección. A ver, ¿cómo ha sido la participación ciudadana? ¿Cómo ha sido la relación de cantidad de votantes con la cantidad de personas habilitadas a votar? ¿Qué resultados hemos obtenido en relación a otros procesos? No ha sido una elección que haya estado exenta de problemas. No. Créame que no. Créame que es una elección con bastantes problemas. La aplicación por primera vez de la boleta única, el sistema de conteo, digamos, realmente han dejado unos bastantes inconvenientes, digamos, que no son menores. Pero bueno, a nosotros nos interesaba analizar desde el punto de vista de la participación ciudadana y la forma de emitir el voto, una idea que escuchamos por ahí en algunos medios de comunicación, respecto a que aparentemente el resultado de la elección habría sido avalar o dar un voto positivo al modelo de gobierno que actualmente gobierna Mendoza en los últimos 8 años, ¿cierto? Entonces, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué ha pasado? Si esto es así, si se puede sostener eso o no. Y la verdad que hemos encontrado datos que son muy significativos, Roberto. Empezamos con el análisis de la participación ciudadana. Nosotros nos interesa saber, desde ese punto de vista, cuántas personas fueron a votar del total de las personas habilitadas para votar. ¿Y cómo ha cambiado eso? Datos, no relatos. Datos concretos, que se pueden extraer de la página de la Junta Electoral de Mendoza, y empezamos a hacer ese análisis y nos encontramos con que en esta elección en Mendoza participaron casi 1 millón de personas, 987.000 personas. ¿Esto qué quiere decir? Que tuvimos una caída en la cantidad de personas votantes, si comparamos con las PASO del 2019 y con las PASO del 2015, nos encontramos con que fueron a votar menos personas a pesar de que había más personas habilitadas. La cantidad de personas habilitadas para votar en Mendoza creció un 10%. Obviamente crece la población, pasó de 1.352.000 personas en el 2015 a 1.488.000. Pero ahora tenemos menos personas que han ido a votar. Cayó un 6% la cantidad de personas que fueron a votar. Estos son 63.000 personas menos. Imaginémonos un estadio de personas o 2 estadios mundialistas llenos de personas que no fueron a votar como diferencia con la relación anterior. Pero además, cuando analizamos y nos empezamos a preguntar qué ha pasado, ¿por qué 500.000 personas no fueron a votar en esta elección sobre 1.400.000? Decíamos fueron a votar 1.500.000, fueron a votar 987.000. Siendo que es una elección obligatoria. Siendo que es una elección legalmente obligatoria. Decíamos, en el 2015 no fueron a votar 300.000 personas y en el 2023 no fueron a votar 500.000 personas. Es decir, la cantidad de personas que no fue a votar creció en 200.000 personas en Mendoza. Es un dato muy, pero muy significativo, muy importante, porque nos está hablando de un descrédito, la poca voluntad del elector tiene un significado político. Poco interés. Poco interés. Poco interés en las propuestas, poco interés en la política. Menos confianza quizás en el sistema político provincial. Vamos a ir desmenuzando estos datos. Nosotros decimos que los votos, además creció la cantidad de personas que votaron en blanco o votaron nulo. O sea, además dentro de la cantidad de personas que sí fueron a votar, nos encontramos con que en las elecciones del 2015, de estos habían 958.000 votos de personas que votaron positivo, o sea que votaron por algún partido político, por algún frente. Ese número también cayó en casi 100.000 personas. Hoy en esta PASO tuvimos 859.000 personas que votaron por algún partido. Si sacamos los votos, digamos, no positivos, para parafrasearlo a Cobo, lo que votaron en blanco, nulo, etcétera, etcétera, nos encontramos con que se achica más el número en Mendoza. Si hacemos esa comparación, nos vamos a encontrar con que entre las personas que no fueron a votar, las personas que votaron de manera no positiva, es decir, que votaron nulo o votaron en blanco, ese número en Mendoza en el 2015 había sido de casi 400.000 personas, la suma de los dos valores. Ahora fueron 628.000 personas. Tenemos un fuerte crecimiento de personas que no han elegido a ninguna de las fuerzas políticas que participaron de la elección PASO en Mendoza en este último 11 de junio. ¿Qué significa todo esto, Roberto? Los datos, uno cuando los traslada vamos a estar exhibiendo unos gráficos acá que van a encontrar seguramente en la presentación, donde vemos cómo... Van saliendo acá al lado suyo. Al lado mío van saliendo ahora, mira, ahí están. Vamos a poder ir viendo el primer gráfico, que son 2 tortas, digamos, nos muestra
el porcentaje de personas que votaron y no votaron en el 2015 y en el 2023. Puede decir los colores también, porque claro, los está mirando. En el 2015 el color lila es las personas que no fueron a votar versus el celeste o turquesa que sí fueron a votar. Ahí se ve claramente cómo se amplía al 2023. Y el siguiente gráfico que van a ver es la suma de las personas entre las personas habilitadas, que es la torta total. Ahí se ve la porción lila, es la porción de personas que no votó, más la que no votó positivamente. Y esto mismo en el gráfico que está al lado nos muestra con la porción roja lo mismo. O sea, se ve claramente en Mendoza ya tenemos un elemento importante, que ha habido una abstención al voto y un porcentaje alto de personas en la categoría de gobernador y vice, porque si vemos la categoría de senadores y diputados crece más todavía, pero esto a lo mejor tiene que ver con la boleta única, que se implementó por primera vez. Un porcentaje muy alto de personas que decidieron anular su voto o votar en blanco. Estos datos nos dicen lo siguiente, básicamente. Si uno ve el porcentaje ese porcentaje expresado sobre el total de los votantes habilitados, en el total de los votantes habilitados, el 31% del total de los votantes habilitados en el 2015 decidió no ir a votar o votar en blanco o nulo. Este porcentaje se elevó al 46%. Casi la mitad de las personas habilitadas a votar, o sea, las personas mayores de 16 años que podían ir a votar, no fue a votar o votó en blanco o nulo. Casi la mitad de las personas. Primer dato importantísimo para toda la clase política, digamos, un dato que hay que leerlo en clave, digamos, de interés de las personas por las propuestas, por los candidatos. Es un dato bastante preocupante. Ahora vamos a ver qué ha pasado en otras provincias que han tenido elecciones en estos últimos tiempos y a ver si esto es un fenómeno que está pasando a nivel país o se puede analizar más en clave provincial, ¿no? Van a ver ahora un gráfico. También van a poder ver dos cuadros. Los cuadros seguramente los vamos a poder ver en pantalla. Tienen números de comparaciones entre el 2015, 2019 y 2023. Y cómo han variado los votos, las personas habilitadas, los votantes que efectivamente fueron a votar, quienes no votaron. Es importante ver estos números porque nos permite sacar la base para después analizar el gráfico siguiente, que es un gráfico de barra que están viendo ahora, que nos muestra, ustedes van a ver que crece la barrita roja, que son las personas que no votaron. Fíjense cómo la barrita celeste crece porque son las personas habilitadas a votar, pero crece más la barra roja. La barra azul son las personas que sí fueron a votar. Así que el primer elemento importante que tenemos a considerar es esta situación que vemos una caída importante en la cantidad de personas que fueron a votar. Nos preguntamos, como esta hipótesis que escuchamos en muchos medios de comunicación y en periodistas muy conocidos de que esta elección había significado un aval para el oficialismo provincial, nos preguntamos cuántos votos obtuvo el oficialismo, ¿no?, en esta elección actual, las pasos que acabamos de tener, y cómo evolucionó eso en función de lo que había obtenido el oficialismo en el 2019. Entonces, nos encontramos con que el Frente Cambia Mendoza había obtenido 460.000 votos en las PASO del 2019. A donde no iba solo la lista oficialista, o sea, no iba solo Suárez en esa lista, sino también estaba De Marchi y una lista más pequeña que también llevaba de candidato a gobernador Almañague. Esa cantidad de votos hoy fue 421.000 votos. El Frente Cambia Mendoza completo. Ahora fue expresado por Cornejo y Petri, el Frente Cambia Mendoza. Pero sabemos que el voto de Petri ha sido un voto opositor. La campaña que llevó a cabo Petri no fue una campaña que reconociera méritos o logros para el gobierno de Suárez, sino básicamente decía dale play a Mendoza, que Mendoza está en pausa. Entonces vamos a analizar un poquito más profundamente cuál fue el voto efectivo oficialista dentro del Frente Cambia Mendoza. Y ese voto efectivo oficialista pasó de ser de 316.000 votos en las PASO del 2019 a ser de 256.000 votos, que es lo que obtuvo Alfredo Cornejo en las PASO del 2023, la última que tuvimos. ¿Qué significa eso? Que hemos tenido una pérdida de 60.000 votos entre las PASO del 2019 y las PASO del 2023 para la lista oficialista, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? Que en relación a la cantidad de personas habilitadas para votar, en el 2019, si usted compara el voto de las personas habilitadas, solo habilitadas para votar, habían obtenido el 22% en la PASO, 22,5%. Ahora ese número se cayó al 17%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 personas o de cada 100 personas habilitadas para votar en Mendoza, solo
17 le dieron el voto al oficialismo. 83 personas o no votaron en blanco o votaron a otra fuerza. Claramente no estaríamos pudiendo decir con estos resultados de que las PASO han dado un espaldarazo a la gestión, digamos, de Cambia Mendoza. Para nada. Que la oposición esté dividida, que el votante no sienta o no encuentre otras alternativas superadoras por ahora, no quiere decir que haya tenido un espaldarazo. Pero usted sabe que los números uno los puede leer e interpretar en función de sus intereses, ¿no? Sí, se nota mucho. Se nota mucho. Sí, hemos visto cómo lo han estado intentando interpretar en función de sus intereses. ¿Por qué decimos esto? Porque en Mendoza, ahí bueno, de paso, ahora se puede ver también en este momento un gráfico que ve una barrita lila, una barrita roja. La barrita lila son los habilitados, los votantes y lo obtenido por Cambia Mendoza y por la lista oficial, que es la más chiquita, en el 2019, y la roja es lo de ahora, lo del 2023. Ahí se ve la caída en votos, claramente, la caída en votos que ha obtenido Cambia Mendoza, la lista oficial, la lista de Cornejo, en esta última elección. ¿Qué queremos decir con esto? Hoy en Mendoza, antes de avanzar, vamos a mostrar lo siguiente, también viene otro cuadrito más ahora, donde vamos a mostrar qué ha pasado en otras provincias. ¿Qué ha pasado en otras provincias? La participación en Mendoza, dijimos, fue del 66% del total de las personas votantes sobre el total de las personas que estaban habilitadas para votar, y se cae al 57% cuando vemos quiénes han elegido alguna fuerza política. Esto en otras provincias no ha pasado. Esto es una situación de Mendoza, donde nos tenemos que preguntar en Mendoza, ¿por qué pasa esto en Mendoza? En Tucumán tuvimos una participación del 79% y un 76% de votos efectivos contra el 57% de Mendoza. La fuerza oficialista en Tucumán obtuvo 500.000 votos, 540.000 votos, siendo una provincia más chica. En San Luis fue del 77% de la participación, como se puede ver en el cuadro. En San Juan, 75%. Elecciones recientes, en provincias vecinas y en Tucumán. La de Tucumán fue el mismo día que Mendoza. Los números de participación son completamente distintos. Parece que sería importante que nos preguntemos por qué pasa esto en Mendoza. ¿Y por qué es importante también? Porque con esta participación, con este electorado de que, como decíamos, 17 de cada 100 personas habilitadas para votar están eligiendo una propuesta política, un proyecto, un gobierno, hoy tenemos un gobierno que ejerce el poder de manera hegemónica. O sea, un gobierno que no solamente conduce el Ejecutivo, los ministerios, la Dirección de Escuela, la salud, la seguridad, sino que conduce y maneja la legislatura, la justicia, los órganos extrapoder, la Junta Electoral de Mendoza. Lo hemos vivido este fin de semana muy fuertemente. Los otros, pareciera esas consideraciones que usted habla es el discurso de Juntos por el Cambio con respecto a las provincias del norte, como si fueran feudos. Yo, como mendocino, me pregunto... Como en el Chaco, como si estuviéramos en Formosa, claro, o en Jujuy, en Salta. O sea, señores feudales que manejan los votos en función de sus intereses. Bueno, yo le digo a la gente Juntos por el Cambio que empiece entonces a mirar un poquito Mendoza. Entonces de Mendoza no hablan nada. Claro, porque como dice usted, los datos a veces se usan de manera interesada. Lo que decimos nosotros es que con ese poquito de votos, con ese 17% del total de los votantes habilitados que ha obtenido en la última elección Alfredo Cornejo, hoy tenemos un gobierno que ejerce el poder de manera hegemónica, que puede hasta con eso poder intervenir en la vida interna de otros partidos políticos, conducir la justicia al presidente de la Suprema Corte claro. Y 5 de sus miembros han sido funcionarios o son afines a su gobierno, el presidente del Tribunal de Cuentas, los dos bloques y la presidencia de las cámaras parlamentarias, los juris de enjuiciamiento, las empresas públicas, provinciales, los órganos reguladores, que deberían en teoría controlar, digamos, a los servicios públicos. Todo en Mendoza hoy está hegemonizado por la fuerza oficialista. Está manejado por una fuerza que hoy obtuvo 17 de cada 100 votos posibles en Mendoza. Interesante la propuesta. La verdad es que esta idea de que el mendocino le ha dado un voto de confianza a este gobierno no es así. Claramente no es así. 17 sobre 100 decíamos. Pero también es cierto que sigue siendo imperioso en Mendoza construir una alternativa superadora al oficialismo actual, porque evidentemente hoy no podemos decir que esta gestión, este gobierno esté legitimado por el voto popular. El voto
por personas, digamos, ¿sí? Cornejo, De Marchi y Parisi. ¿Cómo fue esa proporción? Como le decía, Cornejo obtuvo 17 de cada 100... Y jugando también el otro candidato, Petri. Petri. O sea, primero Cornejo, Sí. segundo Petri. Primero Cornejo en la interna del Frente Cambia Mendoza, con aproximadamente 25% del total de los votantes que participaron de la elección. Petri obtuvo aproximadamente el 14%, lo cual da una relación 60-40 dentro de la interna, si se entiende bien. De Marchi, que era el candidato único de la Unión Mendocina, obtuvo aproximadamente el 20% del total de los votantes. Por eso, entonces, Cornejo primero, De Marchi segundo. Cornejo primero, sí, claramente, ese fue el resultado de la Por cosa. Candidato hablo, ¿no? Por candidato, sí, a 5 puntos de Marchi, claramente. O sea, no sacó un porcentaje así abismal. No, sacamos claro. el 60%, le llevamos 20 puntos al segundo. No, que la elección ha quedado abierta, sobre todo considerando que el votante de Petri no ha sido un votante oficialista, podríamos decir, más allá de que ahora saquen foto y lo muestren siempre a Petri con Cornejo en cualquier... Usted entra al diario, cualquier diario Y ahora Petri, que digamos, premiado con la vicepresidencia. con la candidatura a candidatura vicepresidente de Bullrich, claro. Claramente. Pero la realidad es que el votante, si la campaña de Petri se basó en una campaña, fue una campaña opositora. No sé cómo le van a explicar a ese votante ahora que hay que votar a Cornejo. Sí, claro. La campaña fue... Y además hay un elemento importante, es que fue la baja cantidad de personas que fue a votar efectivamente en la última elección. ¿Usted tiene la esperanza de que en estas elecciones generales va a ir más gente a votar? Porque es como más importante. Estoy convencido ¿no? que va a ir más gente a votar, porque pasa eso normalmente entre elecciones PASO y elecciones generales, porque el votante que por ahí ahora se quedó en la casa, muy probablemente a la hora de ir a votar una general considere que su voto es más importante. Entonces decida participar de la elección. Y esto ha pasado y normalmente ocurre que crece la cantidad de personas que van a votar entre una PASO y una general. Bueno, yo quería hacer este análisis porque parecería, sino que no, que está acá todo ya sentenciado. Final abierto, yo creo. Sí, yo creo que es final abierto. Digamos, También, no está como sentenciado, como usted dice, que los resultados van a ser como se fueron en las PASO. No, claramente hay un final abierto en Mendoza. Hay que también poner en juego la lista del Frente Elegí, la lista ganadora. Que tuvo una performance bastante baja, digamos, dentro de... Sí, una performance bastante baja, pero consideramos que bueno, de acá quedan 3 meses todavía para las elecciones y todo puede pasar. Han habido situaciones en las que se han producido cambios importantes en la decisión del voto, en plazos así que bueno, no hay que dejar afuera esa posibilidad. Pero bueno. Excelente, Juan Carlos. Como siempre, usted parecen aburridos los datos, pero son datos. Son datos de la realidad que uno tiene que tener en cuenta para poder evaluar cómo son los discursos que quieren hacer que usted piense de otra manera. Gracias, muchas gracias. Estamos a disposición, ahí ustedes van a estar los gráficos a disposición, así que nos estamos viendo. Van a estar publicados. Hasta el próximo bloque, entonces. Así será. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de La Hora Contada TV. 5º, 6º programa, ya no sabemos ni cuál es el número de programa, pero sí sabemos que viene la parte más linda del programa, que es la parte donde interviene Laura Mendoza, que ahora dejamos de citar barras, números, todo eso que es aburrido, y vamos a hablar de letras prohibidas. ¡Wow! Sin antes dejar de mencionar que Laura fue una de las organizadoras, junto a la Asociación Guanacache, del Festival de Arte y Poesía que se llevó a cabo el sábado pasado en Radio Nacional Mendoza Quino. Así que Laura, contanos un poquito de qué se trató eso. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Sí, el festival fue nuestro primer festival. Guanacache organizó su primer festival de arte y poesía. Lo más importante del festival era la participación de los y las estudiantes, que era como nuestra deuda pendiente como asociación, porque dentro de nuestros objetivos es la participación en la asociación de estudiantes. No habíamos logrado todavía como esa patita, y a raíz de este festival de arte y poesía logramos la participación de estudiantes en muchos CENS, CEPJA y de algunos espacios no formales de educación.
Qué lindo, qué interesante. Todos estudiantes de nivel de jóvenes y adultos Sí, sí. que además participan de la asociación. No. Fueron Convocados. invitados por la asociación. Obviamente que están invitados a participar y ser parte de la asociación, pero en realidad este primer festival contaba con ellos y ellas como protagonistas de sus propias producciones. Hubo producciones hermosísimas, muy emocionante estuvo el festival porque, no sé, por ejemplo, habían mujeres que estaban aprendiendo a leer y a escribir. Y se animaron a leer sus producciones. Eso fue muy emocionante porque además ellas lloraban también. Hubo gente que mostraba su arte. Había chicas que habían hecho ropa. Quesos, también una producción de quesos. Bueno, todas las esculturas, fotografía, dibujo. Chicos que cantaron, ustedes no saben lo bello que cantaron. Todos estudiantes, todos estudiantes. Mujeres que también después al final me decían, yo también quiero participar. Y le pregunté, sí, vamos, ¿y de qué censo? No, yo vengo acompañando a mi marido, que él está terminando la escuela. Y era como eso, sí, quiere leer, vamos, que lea. Entonces era muy, muy lindo y emocionante. Bueno, felicitaciones. Y me imagino que se continuará, ¿no? Que no va a ser la última vez. Yo creo que por este año es nuestro primer festival, veremos el año próximo. Bueno, estoy convencida de que sí, que viene el segundo, pero ahora necesitamos descansar. Qué rápido. Necesitamos Este año ya está descansar. perdido. No, tenemos otras actividades como la presentación del informe, o sea, hay otras actividades, pero digo, como esta movida que fue tan grande, bueno, descansamos un poco. Vamos a hablar de letras prohibidas. Sí, este tema va a surgir a partir de la no participación de estudiantes de contextos de encierro. Obviamente que los estudiantes no iban a poder participar, pero no los dejaron ni siquiera que el profesor, que tienen un taller o no recuerdo, que llevara sus producciones. Entonces, ¿cómo molestan las letras? ¿Cómo molesta la palabra escrita? Molesta. Esto es histórico. Por eso, bueno, esta idea de llamarle las letras prohibidas. ¿Qué hay detrás de estas letras? ¿Por qué se prohíben? ¿Quiénes prohíben? ¿Y quiénes van a decir esto sí se puede leer y esto no se puede leer? Eso que llamamos canon, ¿no? El canon lo que es oficial, claro. Es la literatura o las letras que son oficiales y que están aceptadas y avaladas por instituciones, ya sea educativas, universitarias, siempre tiene que ver con el poder, siempre hay un poder detrás. Algo se puede decir y qué es lo que no se puede decir, qué es lo que hay que tapar, qué es lo que molesta. Digamos. Sí. Uh-huh. Por ejemplo, en la historia, es histórico que Calígula prohibió la Odisea, por el pensamiento de libertad que tenía. O sea, ese pensamiento de libertad de los griegos. Entonces Calígula lo prohibió. Y así en toda la historia. La literatura ha sido censurada y sigue siendo en la actualidad censurada. Tiene mucho que ver con decisiones políticas, con la ideología dominante, siempre de derecha. Tiene que ver con la Iglesia Católica, sobre todo. Hablemos de religión, pero sobre todo la Iglesia Católica, cómo siempre ha incidido en las decisiones. O sea, siempre ha tomado decisiones y ha sido parte de las decisiones. Hay una película muy interesante que se llama El nombre de la rosa, no sé si lo habrán visto. Sí. Está basado en el libro de Humberto Eco y en esa novela se prohíbe leer un libro. Un libro que es, creo que era la Comedia de Aristóteles. Ese libro estaba prohibido. Entonces... Siempre la prohibición aparece. Claro. Entonces voy a decir, ¿por qué? ¿Y qué tiene esto detrás? Porque eran monjes los que habían prohibido eso. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Entonces, se censuran cosas que vayan a transformar de alguna manera la vida de los lectores o las lectoras. Usted sabe que yo como militante peronista no puedo dejar de decir que la dictadura, derrocado Perón, prohibió, por ejemplo, cantar la marcha peronista, prohibió los libros del peronismo. La proscripción. Decir. Expresarse respecto al peronismo, etcétera, etcétera. Sí. Con artículo y todo, o sea, como una ley, no me acuerdo. Un decreto. Claro. Que me daba risa porque justamente ese decreto, una de las
palabras prohibidas era la tercera posición. La tercera posición. Se podía decir la tercera No se posición. podía decir la tercera posición. Bueno, nada, es histórico, digo, esta prohibición a las letras. En la literatura del siglo XIX hubo una época que estaba prohibida la literatura de Echeverría, El Matadero, La Cautiva, porque era un escritor opositor al gobierno de Rosas, y estaban prohibidos. ¿Qué pasa después? El canon, el poder, dice esto es lo que vale, y es El Matadero, ¿sí? La Cautiva, y es como lo canónico, lo clásico de la literatura del siglo XIX argentino. Ahí, en El Matadero, la gente seguramente lo ha leído porque es clásico y es canónico además, hay una violación. Hay una violación y es manifiesta esa violación explícita. Sí. Sin embargo, no se prohíbe, digo, en la actualidad. En cambio, hay otros textos que tocan la sexualidad homosexual y en las escuelas empiezan a prohibir ciertas lecturas. Entonces, como si fuera un tabú que no se puede tocar. Claro. En la escuela, porque en realidad es un tema que se toca en la vida cotidiana, digamos. Sí. Obviamente que se puede abordar desde muchas perspectivas, incluida la ESI. Digo, ahí está manifiesto, estos textos pueden entrar en este marco legal, pero sin embargo incomoda. La educación en la Argentina, en las escuelas públicas, es laica. Sin embargo, sigue opinando y sigue manifestando sus opiniones la Iglesia Católica y sigue incidiendo en las decisiones. Pasó con un texto que se llama El Amor, de Martín Coan, donde va a tomar la parte de el viaje que hace Martín Fierro hacia el final de la primera parte y con la llegada y la segunda. Entre ese espacio no sabemos nada. Martín Coan toma justamente crea, digamos, una ficción nueva. A partir de esa elipsis, Ajá. va a crear él algo y se llama El Amor. Y es el amor homosexual entre Martín Fierro y Cruz. Y molesta un montón. Molesta porque yo creo que sigue siendo la moral la que va a decidir sobre la literatura. La moral de ciertas personas, digamos, de ciertas personas que tienen poder, digamos. Claro. No toda la moral, digamos. No. Claro. Y ahí es donde debemos preguntarnos también, ¿qué es la moral? O sea, ¿cómo vamos a medir la moral? ¿Qué es la moral? Y hacernos también alguna pregunta y que entre en debate, que la literatura como arte, ¿es estético o es ético? Entonces ahí está la diferencia. Para mí sigo sosteniendo que es estético y que no es ético, porque ¿qué es la ética? Otra vez volvemos a preguntar, vos tenés una ética, yo tengo otra totalmente diferente. Entonces, digo, ¿cómo esas personas con cierto poder van a decir qué se lee y qué no se lee? ¿Y cómo se castiga a quienes no cumplen con esas prohibiciones? No siempre siempre hay un castigo legal. Mira, pero hay otras formas de castigo. Mira, en San Juan el año pasado pasó con un profesor que leyó en clases fragmentos de un cuento que se llama Canelones de Cassiari. Y los estudiantes y las estudiantes se engancharon con el cuento y fueron y lo leyeron completo, pero fuera de la escuela. Uh-huh. Cuestiones que los padres empezaron a quejar y a denunciar porque decía malas palabras, o sea, decía palabras que pensaron que eran ofensivas y lo echaron de la escuela. Directamente lo echaron. Cassiari se entera del caso y llama a la directora. Después logra hablar con la ministra, creo que era de Educación de San Juan, o secretaria, no sé cómo es. Creo ministra, ¿es? Ministra de Educación. Bueno, y hubo toda una movida, pero en realidad empezaron a atacar al profesor y empezaron a compartir en las redes sociales su vida privada. Atacando todo por un texto. Mirá lo que se logra, digo. En Neuquén también, paralelamente, con otro texto de Dolores Reyes que se llama Come Tierra. Entonces, digo, están a full, la casa de brujas, siempre hay, pero siempre son temas que molestan a la sociedad como la sexualidad, el feminismo, pero no les molesta otra cosa. La desigualdad. ¿La desigualdad vos decís que molesta? Sí, a veces molesta bastante cuando se destaca, cuando
cuando se pone el ojo sobre la desigualdad, a veces se la intenta negar. No está tan bueno hablar de desigualdad. Sí, pero no te van a hacer una denuncia, yo creo. Me parece No, por a lo eso... mejor no una denuncia, pero sí te pueden castigar de otras maneras. Sí, Poniéndote totalmente. en cierto lugar o ubicándote como emisor de un discurso interesado por... o de distintas formas, digamos, pero no necesariamente te van a hacer un juicio o te van a meter preso, pero te van a ubicar desde un lugar en el que todo lo que vos digas después va a quedar sesgado porque has osado meterte con la desigualdad. Uh-huh. Sin embargo, cuando vos sos alguien que avala el sistema tal cual es y no sos funcional y no discutís demasiado los problemas de fondo, seguramente vas a ser destacado o acompañado en tus expresiones, vas a ser bien visto, digamos, por ese sistema, no por todos, ¿no? Por supuesto. Sí, a ver, de hecho, cuando pasó lo de este cuento, El amor, la coordinadora del área no tenía idea de la existencia de este cuento. Uh-huh. En la escuela era como los directivos espantados por el cuento, la coordinadora no sabía de la existencia y fue como, hay que molestar, hay que romper las estructuras del pensamiento, porque si no, ¿cómo vas a generar el conocimiento o el aprendizaje? ¿O cómo vas a generar las ganas o el deseo o el placer de leer? Si no hay una incomodidad, si no incomoda. Por eso la LIG, que es la literatura infantil y juvenil, tiene que incomodar, tiene que hacer romper todas Y el esas sentido estructuras. crítico, aparte, si vamos siempre a consumir lo que nos dicen que está bien o lo que nos imponen consumir, ¿cómo vamos a ampliar la mirada para tener sentido crítico? Sí. Laura, Sí. usted como profesora licenciada en literatura. No, profesora, soy profesora. Soy profesora de lengua y literatura. ¿Qué literatura prohibida nos recomienda? Yo me quiero ir acá ahora y a mi casa, buscar algo para leer, pues ya me entusiasmé ahora. A mí me llama la atención, igual no sé ahora, o sea, en la actualidad obviamente que no está prohibido, pero en la dictadura, en la última dictadura, la del 76, uno de los libros que estuvo prohibido era un libro de cuentos para niños de Elsa Bornemann, que se llama Un elefante ocupa mucho espacio. Uno de los cuentos, un elefante ocupa mucho espacio, lo que hace es una huelga, son animales de circo, y lo que hacen es una huelga y como que encarcelan a los adiestradores, a los cuidadores. Ese cuento y ese libro estaba prohibido y es muy bonito el cuento, o sea, como vos decís, ¿cómo puede este cuento estar prohibido? Y sí, pero sin embargo, suponete las fábulas que te dejan una enseñanza. Eso no es ideológico. Todo es ideológico. Todo es ideológico. Claro. Pero digo, ahí no hay una bajada clara, una bajada de línea clara de decir. La de la cigarra, por ejemplo. O la de la paloma y la hormiga, favor con favor se paga. Y la cigarra que no trabajaba en el invierno y después Olga. castiga claramente a lo que... Bueno, pero digo, ahí eso no se castiga. ¿Por qué? Porque es una literatura que no genera conflictos sociales, políticos, Claro. y hay una clara bajada de línea. Entonces, Mire qué usted. peligroso es todo. Digo, la literatura es muy peligrosa Pero eso se de prohíbe. estos lugares. Claro, sí. Pero no se prohíbe la que a ellos les conviene. La limpia, la transparente, la clara. La pura. La pura. La blanca y pura. Blanca y pura. Bueno, me despido hasta la Muchas semana que gracias, viene. Laura. Excelente, como siempre. Bueno, nos seguimos viendo en el próximo bloque. Chau. Tercer bloque de La Hora Contada TV. Ahora el clásico de todos los programas, las papeletas de Roberto. Claro, mire, esta vez hemos cambiado papeletas Por un front, ahí. Ustedes no lo ven, pero... A lo Macri. A lo Macri, esto, no voy a leer, pero por lo menos es una ayuda de memoria, digamos, esto es... Está buenísimo, claro. Está buenísimo, ¿no? Sí. Bueno, esta es la tecnología que nos va ganando. De todas las cosas que hizo Macri, esta fue la menos importante, digamos, la de leer los discursos. Bueno, ¿De qué vamos a hablar, Roberto? Le cuento justamente que desde que comenzamos acá con nuestro programa La Hora Contada TV, hemos venido desarrollando el tema de la integración de los bloques regionales, no sé si se acuerdan, el surgimiento de la UNASUR, el fortalecimiento de la CELAC.
la clausura del Grupo de Lima. Tal ¿Te cual, acuerdas? Que sí, se sí. constituyó solamente para bardearlo a Maduro. Todo eso lo podemos ir viendo también en los programas En los anteriores. programas que están- anteriores hemos estado hablando de eso, la constitución de los BRICS. Totalmente. Como sí, sí. los BRICS como un ¿Qué son los nuevo, BRICS? como un nuevo actor mundial, digamos, a nivel planetario, político, económico y financiero. Tal cual. ¿Eh? Y un Brasil, bloque, Rusia, India. India, Sudáfrica y China. Perfecto. ¿Sí? Los BRICS. Así, digamos, y que en este 2023 ha ido consolidándose como bloque económico, y a los cuales muchos de los países han pedido Sumarse. a sumarse, digamos, no ejemplo, solamente latinoamericanos, del Medio Oriente, africanos, digamos. Entonces, y a nivel latinoamericano, vamos viendo cómo nuestros países han cobrado importancia también en este 2023, una importancia estratégica que está especialmente relacionada con los recursos naturales. No me diga. 1492, ¿no le suena? Me suena bastante. 500 años hace que están Algo que ver interesados. con lo que está pasando en Jujuy, la Constitución. Bueno, ya el litio. vamos a ir a ese me tema. imaginaba. Y a propósito justamente de dimensionar esta importancia estratégica, hemos hablado de la Argentina, ¿sí? En el programa anterior, y su potencial desarrollo energético, centrado en esta estrella fulgurante que es Vaca Muerta, como productora y la gran reserva de petróleo y de gas. Y también mencionamos cómo a través de la muy reciente también inauguración, que se está inaugurando en esta última semana, días. el gasoducto Néstor Kirchner, se abre una gran posibilidad, tanto para contar con nuestro propio gas, Tal cual. Dejar de importar, digamos. para el consumo de hogares e industrias, como para también generar divisas para la nación a través de la exportación, digamos, del gas, ya sea como gas Mejorar la GNL. balanza de pagos del país. Claro, más o menos nos vamos a estar ahorrando casi 4.000 millones de pesos para el año que viene. Es un montón de plata. Es mal que se la gasta en un añito nomás, pero. Ah, No, bueno. en un mes. Pero- Como hemos visto entonces en las últimas semanas, y esto en relación a lo que usted recién preguntaba, la situación que se ha desarrollado en Jujuy, Sí. con esta nueva constitución, digamos, que han votado ahí, y que el gobernador Morales se promulgó a espaldas, digamos, de la gente, con la complicidad también de la oposición, de esa provincia del norte argentino, y cómo la gente ha reaccionado a esta situación. El pueblo jujeño. El en la pueblo, calle. el pueblo jujeño, las instituciones, los gremios. Y vamos a hacer un paréntesis pequeño acá como para aclarar qué pasó, digamos, con el desarrollo de esta constitución, digamos, ¿sí? A ver. De esta constitución. En unas elecciones que se dieron este año, allá por marzo, hubo un importante triunfo de Cambia Jujuy, que es el oficialismo. Me suena. Que es el oficialismo, encabezado por el gobernador Morales. Logró conseguir una aplastante mayoría en la conformación de la constituyente y logró así 29 de las bancas de las 48 que estaban en juego. Más de la mitad. Más de la mitad. Mientras que el Frente Justicialista solamente aseguró 13 lugares y que el Frente de Izquierda se quedó solo con 6 convencionales, digamos, para trabajar. Pero se necesitan 2/3 de los votos para sancionar la Constitución. Exactamente. El presidente de la Convención Constituyente, por supuesto, como decíamos, fue Gerardo Morales y tuvo la posibilidad de contar con una mayoría absoluta prácticamente para dirigir la reforma A su conveniencia. A su conveniencia. Así que la oposición, y según ellos, dice, con menos de la mitad de sus constituyentes, no pudo hacer otra cosa que acompañar. Eso es lo que dijeron, lo que estuvo diciendo También uno se de puede los referentes no más estar de importantes. acuerdo, digamos. Yo creo que hubo discusiones, Claro. pero bueno, ¿qué pasó? Y la izquierda, el Frente de Izquierda directamente, antes de la aprobación y de la discusión final, renunciaron sus constituyentes. Se fueron de la constituyente. Se fueron de la constituyente. El reglamento de la constituyente daba 3 meses para la consulta, la discusión y la aprobación de la reforma. Pero en un solo mes, se hizo todo. Y el 19 de junio pasado, durante el feriado nacional, de antes del 20 de junio, el feriado Puente, ¿se acuerda? Sí, lo vimos. Se juraba la nueva constitución a puertas cerradas y provocando así
el descontrol y la represión a los manifestantes que estaban afuera de la legislatura, queriendo que esto no pasara. Es un tratamiento express, rapidísimo. Rapidísimo, exactamente. En un mes ya discutimos claro. todos los temas, Como si hicimos fuera... todas las consultas, todo. Digamos, ya estaba todo como si fuera una ley más, digamos. Sí, no, más que una ley. Sí, eso que no es una ley más. Todavía. Hay dos cuestiones fundamentales que son las que han generado todo este repudio de la población, de las instituciones y de los sindicatos con respecto a esta reforma de la Constitución de Jujuy. Y que tiene que ver, uno, con la propiedad y o la disposición de la tierra, digamos, en Jujuy, por parte de los pueblos originarios, que serían los más afectados, digamos, en esta situación. Y el otro tema tiene que ver con la limitación del derecho a la protesta por parte de las organizaciones sindicales y de cualquier organización política, o sea, limita la protesta. No se prohíbe, digamos, los cortes de cierta forma de calle. protesta, claro. Exactamente. Y, por supuesto... Nada que ver con Mendoza, ¿no? No se parecen nada. ¿No le suena? ¿No? Me suena. Me suena a las multas y la cárcel a algunos dirigentes políticos. Sindicales, dirigentes sociales. Que todavía están con esas causas Las por multas, cortar la calle, claro. y pagando multas. Claro, claro. Bueno, y aquí es donde es interesante mencionar que esta protesta por la posesión de la tierra se da en un marco de la notoriedad que va teniendo y que tiene el litio, como le decíamos, este recurso natural, en los países que cuentan con esta reserva estratégica de recurso natural, y a que nos habíamos referido con anterioridad. Tal cual. Esto lo hacemos coincidir. ¿Para qué sirve el litio? Coincidir todo con todo. El litio, digamos, es un mineral que sirve para la construcción o la reconstrucción de baterías. Digo, para los autos, es el futuro, digamos, es el futuro de la acumulación de energía en un mineral, en una batería. Cada vez se producen más autos eléctricos en el mundo, cada vez más hay más demanda de litio, por lo tanto el litio es un recurso natural. Es un recurso natural que tiene el triángulo, digamos, que se llama el triángulo del litio en Latinoamérica, que es el sur de Bolivia, el norte de Chile y las provincias del noreste argentino. Claro. Como sabemos, entonces, en la Argentina, desde la Constitución del 94, se ha definido que los recursos naturales son de las provincias y el permiso de explotación lo asignan las provincias. Por eso es tan importante la discusión de esta Constitución provincial. Claro. Y esto suma una nueva complejidad o una complejidad más a la decisión de qué hacer con este recurso natural. ¿Cuál es esa complejidad? Que también habla la Constitución Argentina del 94. Está dada por el rol del Estado Nacional en este proceso. Este rol en un esquema de la explotación y la comercialización de este recurso natural, como el de establecer regalías e impuestos. Eso es lo que hace el Estado Nacional, ¿sí? Y retenciones, inclusive, digamos, sí. Y en definitiva, la decisión sobre el recurso es de las provincias, pero este es un límite complejo, y porque aquí se juega muy fuerte la cuestión política entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, y el poder central. Y el gobierno nacional y los gobiernos internacionales, digamos. Claro, obviamente, eso ya es otra política, ¿sí? Claro, pero... digamos, de los recursos. En el 2021 se conformó la Mesa Nacional del Litio, como para que vean que en la Argentina se ha hecho cosas. Esa mesa incorporó al gobierno nacional y esta mesa se creó por una iniciativa de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, y tiene por objetivo impulsar el desarrollo y la industrialización en el sector que se ha convertido en un sector clave para el noreste argentino, que históricamente fueron provincias pobres. Claro, ¿sí? Ahora siempre ayudadas por el Estado, siempre subsidiadas por el Estado Nacional. Inviables, supuestamente. Inviables, claro, como decía. Sí. Ahora Caballo. son la vedette internacional. Digamos. Si bien la Argentina no está a la cabeza, digamos, de la producción de litio a nivel mundial, digamos, de las reservas mundiales, porque está Australia, está China y está Rusia también, digamos, y hay otros países también que tienen tanto litio como nuestro. Entonces, la mesa del litio que está funcionando, acordó instrumentar los mecanismos para que las empresas del sector asignen un porcentaje de esa producción
Ajá. para la industrialización y el agregado de valor en Argentina, para que no se primarice, digamos. Claro. Y para generar que no- empleo acá. Y que se genere empleo. Claro. Bien. Esta decisión va a permitir compatibilizar este potencial, digamos, exportador que tiene esta provincia con la disponibilidad del litio para impulsar un proceso de industrialización local que potencie el desarrollo de las provincias del norte. ¿Sí? No solamente agregarle valor agregado a la producción de litio, sino también al mismo tiempo usar el litio para impulsar el desarrollo industrial de Argentina. Exactamente. Gran discusión histórica, ¿no? Una discusión histórica, pero que está como muy lejos todavía de concretarse porque Argentina no tiene la tecnología para la explotación del litio. Claro. Ahí estaba leyendo que, por ejemplo, para conseguir el carbonato de calcio, cosechar la salmuera, la sal, digamos, todo, se requieren como varias semanas. ¿Sí? Y la tecnología, la nueva tecnología en otros países, en horas lo hacen. Esa es un impedimento y un obstáculo que hoy tiene la Argentina. Entonces, los integrantes de la mesa del litio coincidieron en que la economía del litio representa una gran oportunidad para fortalecer la industrialización y avanzar en el desarrollo territorial, evitando los riesgos de la reprimarización de la economía argentina y que profundice las asimetrías existentes, como